Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a todos a este nuevo episodio. Dios los bendiga mucho y bueno, el día de hoy también quiero hablar acerca de las fotos de difuntos, las fotos de muertos. Bueno, como también es algo que está muy arraigado a las personas por los sentimientos, emociones. Aún se conservan fotos y los cuales traen también peligros espirituales, ¿no? Traen sueños espirituales a nuestra vida. Así que, bueno, el día de hoy estaremos hablando un poco sobre esto, sobre los peligros espirituales, sobre las fotos, sobre todas esas cosas de muertos. Así que sin más, empecemos. Bueno, primeramente quiero decirles a todos que todos tenemos familiares a quienes amamos mucho, son parte de nuestra vida y bueno, el día que se van, pues obviamente nos afecta, ¿no? Porque a quien no le duele que se vaya un familiar que tanto ama, a quien no le duele perderlo y saber que ya no va a estar a tu lado. Es duro y difícil, ¿no? Para todo ser humano que realmente ama a su familia, ¿no? Y uno no se puede imaginar una vida, pero a veces es un poco triste, pero real porque no podemos, este, detener el tiempo y hacer que las personas que nosotros amamos se queden con nosotros por mucho tiempo, sino que, bueno, porque simplemente ya les toca partir, pues se van de esta vida, ¿no? Entonces, a veces es un poco difícil aceptar la situación cuando han partido nuestros seres familiares y nos duele mucho, nos causa un dolor profundo y a veces no entramos como en esa conciencia de que la persona que tanto quisimos ya no está, porque a veces el perder a un familiar también es un duelo, ¿no? Es un duelo, toma un tiempo donde la persona tiene que ir sanando el duelo, ¿no? Mm, de que perdió a su familiar. O sea, digo todo esto porque son cosas que nos pasa a todos, pero bueno, lo real es que nosotros tenemos que entender que las personas no son eternas, que por mucho que nosotros los amemos y queramos que se queden aquí con nosotros a nuestro lado, a veces no es así. Es muy dura a veces la realidad y a veces nosotros preferimos escapar mm, de esa realidad, ¿no? Y vivir en otras esperanzas. ¿Por qué te digo todo esto? Porque también quiero que entiendas que yo también he perdido a un familiar y sí me dolió muchísimo, me afectó. Pero bueno, estoy hablando sobre esto como una persona humana, como que entiendo los sentimientos, como que entiendo el dolor de las personas que han perdido a su familia, que ya no están. Entonces, o sea, sí entiendo todo eso. Pero ahora te quiero decir algo. A veces por nuestros sentimientos, nuestras emociones, por nuestro familiar que queremos tanto, que queremos recordarlo o queremos tenerlo presente en nuestra vida, que no se salga de nuestra vida. ¿Qué es lo que se hace hoy en día? Bueno, hay culturas arraigadas o costumbres en este mundo, o por qué no decirlo de manera natural, ¿no? Como nosotros amamos a las personas que ya no están, digamos, falleció tu mamá, tu papá, tu hermana, tu hija o quien sea que tú tanto amabas y la persona ya no está aquí, entonces
hay una costumbre, hay una tradición también que viene desde hace muchos años atrás. ¿Y cuál es esa tradición? ¿Y cuál es esa costumbre? Viene de honrar a los muertos, porque está relacionado a honrar a los muertos. Ahora, cuando nosotros hemos perdido a nuestro familiar que ya falleció hace muchos años atrás, puede ser o recientemente, o no importa el tiempo, pero el punto es que ya no está aquí en la tierra con nosotros. Entonces nosotros, quizás en vida, con esas personas no hemos cumplido como debería de ser. Entonces, cuando ya están muertos, ahora es donde la gente pretende cumplir como debe de ser. Pero ya no tiene sentido. ¿Por qué? Porque el muerto ya no tiene memoria. Ahora, ¿cuál es esa costumbre? La costumbre es de hacer un altar en la casa. Por ejemplo, hay personas que han perdido a su familia, ¿verdad? Han perdido a quien tanto amaban. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Le hacen un altar en su casa, o sea, le ofrecen un lugar especial o simplemente le colocan una foto, ¿no? Una foto ahí donde está el difunto o la difunta. ¿Y qué hacen? Le ponen flores, le ponen velitas y es como rendirle culto, como rendirle homenaje a esa persona que ya no está. Esto es otra forma también de honrar a los muertos, porque en el anterior video hablamos sobre ir al cementerio, ¿no? En esta vez estamos hablando sobre los peligros de tener fotos de nuestros familiares en casa, rindiéndole homenaje o rindiéndole altar. Esto me refiero a fotos de difuntos, ¿no? No a fotos de vivos. Entonces, la mayoría de personas tienen sus familiares que también viene de una costumbre, que tienen esa costumbre, ¿no? De años tras años, de tener una foto, puede ser una foto así bien grande, a veces lo ponen en la sala, le ponen la foto del difunto, este, como un cuadro, puede ser hecho a pintura, puede ser una fotografía, no importa. Entonces tienen como un cuadro ahí central porque le honran, ¿no? Y dicen, le vamos a colocar esta foto aquí en la sala o un lugar especial de sus hogares. Voy a colocar esta foto de mi difunto que ya no está, pero siempre lo voy a recordar. Entonces colocan las fotos y también hay personas que cuando llegan días especiales, el día de su cumpleaños, o el día de fechas especiales, también como Día de los Muertos y otras fechas para esa persona. Entonces lo que hacen también es ofrecerle un altar, es colocar la foto en un altar y prenderle velas, también es colocar fruta, la comida que le gustaba. También se hace eso mucho en el Día de los Muertos, ¿no? Se hace como una ofrenda hecha en casa, ¿no? Entonces, es como una tradición hacia los muertos, es que también es algo muy arraigado, muy enseñado de generaciones pasadas. Te digo esto con conocimiento, no es invento porque yo lo he visto en muchos casos. Entonces, hacer este altar en casa es rendirle homenaje a los muertos, es rendirle honor al muerto, es honrar al muerto que ya no está, ya el muerto no tiene memoria, ya no siente nada si le preparaste su comida favorita. No es como una persona cuando está viva y tú le preparas su comida favorita y se va a sentir contenta y lo va a disfrutar.
O sea, físicamente, ¿por qué? Porque la persona no está físicamente. Espiritualmente, sí. ¿Por qué está espiritualmente? Porque tú al ofrecer un altar en tu casa, colocarle flores, ofrendas, velas, incluso al orar a ese difunto, al decirle, fulanito de tal, protégeme desde el cielo, fulanito de tal, guíame, fulanito de tal, ayúdame. Al estar diciendo esas cosas, tú le estás pidiendo al muerto que te cuide, que te proteja, que te guíe, que te vaya bien en todo. Estás depositando tu fe y tu confianza en ese difunto que físicamente ya no está en la tierra y que sus limitaciones se acabaron y no puede hacer más por ti. Estás invocando el espíritu de ese difunto. Estás invocándolo al pedirle esas cosas porque estás orando, haciendo rezos, pidiendo favores y ese espíritu tiene vida espiritual. Aunque la persona ya no esté, ¿por qué? Porque la foto que le pusiste ahí o la foto que tienes en tu sala es un portal espiritual muy fuerte, donde tu casa se contamina espiritualmente. Hay una parte de la Biblia donde habla sobre que el espíritu de los muertos o el hueso de muerto contamina espiritualmente. Entonces, ¿qué pasa cuando tú tienes una foto de tu difunto en casa? Y cuando invocas, cuando te sientes mal, cuando te sientes triste, le clamas, le dices que le extrañas, que te hace falta, que lo necesitas. Entonces el espíritu de muerto queda ahí porque tú tienes algo de esa persona. En este caso estamos hablando de la foto. La foto le pertenece a la persona. En el mundo espiritual todo es tan complejo y entonces la persona que está ahí en tu casa, que era tu difunto, espiritualmente permanece ahí porque tú lo estás invocando a través de las oraciones, a través de lo que tú le hablas al muerto. Y la foto es un portal espiritual. En el mundo espiritual todo se hace espiritual. Entonces, el difunto, el cual tú estás hablando, el cual tú estás llamando, el cual tú estás invocando, se hace presente, hace presencia. Entonces empiezan a haber manifestaciones en tu casa. Empiezas a ver como que la persona, el difunto que ya murió, incluso puedes ver que está haciendo una vida normal como la persona antes lo hacía cuando estaba viva. Solo que ahora tú quizás no lo puedas ver con tus ojos, pero espiritualmente la persona está ahí porque el espíritu de la persona es normal como el espíritu de una persona normal, solo que su cuerpo ya no está ahí. Pero espiritualmente puede hacer todo lo que hacía antes. Entonces escuchan que alguien abre la puerta, que alguien cierra la puerta, que alguien se sienta en tu cama, que alguien se acuesta. O sea, tal como si fuera una persona invisible, todo lo puede hacer, solo que tú no lo puedes ver si es que tienes los ojos espirituales cerrados, pero hay personas que tienen, pueden ver a esos espíritus, hablando espiritualmente, ¿no? Lo pueden ver. Entonces el peligro de esto es que tu muerto se sigue manifestando ahí en tu casa, porque tú tienes una foto grande, como una
como un altar grande o tienes la foto en un lugar especial donde le prendes velitas o le colocas flores, rindiéndole culto como a un dios, así como le rinden culto a los dioses, a la Virgen María, al Señor de los Milagros, a quiénes más, a, a Santa Rosa de Lima, que son de aquí, ¿no? De aquí de Lima, de Perú, son dioses o eran personas que existieron, pero que la gente se ha encargado de hacerles sus dioses, ¿no? Pero eran humanos, pero le han hecho sus dioses, entonces le rinden culto, ¿no? Le honran, pero no es a esas personas a que están honrando. Entonces, lo que te quiero decir es que esto es un peligro espiritual. Ya para recordar a tu difunto no necesitas tener un cuadro grande en la sala de tu casa. No necesitas prenderle velas, hacerle ciertos rituales cada vez que es su cumpleaños o su día especial. Si tú quieres recordar a tu muerto, recuérdalo solo en tu mente, los momentos bonitos que viviste con esa persona. Pero no necesitas realizar todo ese ritual de espiritismo, lo mismo que hacen los brujos, los espiritistas, lo que hacen es a sus dioses colocarle velas para invocar sus muertos, para invocar espíritus de muertos. Entonces, tú no necesitas hacer eso, porque es un peligro espiritual, entonces el muerto después se empieza a manifestar en casa y la verdad, lo peor de todo es que tú sueñas constantemente, ¿no? Con el difunto, sueñas que está hablando contigo, sueñas que está comiendo contigo, sueñas que está durmiendo contigo. Sueñas muchos sueños con esa persona que ya se murió, no sé, digamos, hace 5 años atrás o 10 años atrás o algo así, ¿no? Entonces sueñas mucho porque tú estás invocando su espíritu del muerto a través de las fotos, también de las velas, todas esas cosas. Y las oraciones, porque las oraciones tienen mucho poder, porque lo que habla tu boca se hace real en el mundo espiritual. La boca tiene mucho poder para desatar en el mundo espiritual. Entonces, lo más peligroso es cuando tú invocas a ese muerto. Entonces, por eso tienes esos sueños, como que tú estás relacionado con tu muerto que ya falleció. ¿Por qué? Porque tú lo estás invocando y ese espíritu de muerto no se ha ido de tu casa. Está ahí haciendo su vida normal porque tú no lo has dejado ir. Está ahí llorando, está ahí sufriendo, está ahí lamentándose. ¿Por qué te digo todo esto? Porque yo, como te dije, soy testigo de esas personas que no han salido de esas casas donde han muerto y se escucha cómo lloran, cómo lamentan, sufren, sufren. Tú por ignorancia los invocas, pero ellos sufren mucho, porque en el mundo espiritual se puede escuchar cómo lloran, cómo sufren. Esto es algo difícil de creer para las otras personas, pero es la realidad que está pasando en experiencias espirituales que uno tiene, que uno vive. Entonces, yo recuerdo que hace muchos años atrás, una persona conocida que yo iba a su casa a visitarla, tenía un cuadro ahí grande en su sala de sus padres que ya habían fallecido y tenían ahí, yo creo que hasta el día de hoy siguen teniendo ese cuadro grande de los muertos. Y pero, ¿qué es lo que pasaba en esa casa? Las personas que vivían en esa casa contaban que habían visto a su abuelo o a su abuela, o sea, que eran esas 2 personas que habían fallecido, y se estaban manifestando cosas raras, y ese es un caso.
Y en otros casos también he visto donde una señora que también yo conocía tenía su difunto que ya había fallecido. Cuando era Día de los Muertos, ella solía preparar su altar en la mesa de su casa. Le ponía las frutas, las comidas y todo lo que le gustaba al muerto y ponía la foto ahí. Y luego se ponía a invocar, a decirle que mira, te estoy preparando tu comida y todas esas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Que cuando nosotros al día siguiente, ella cuando al día siguiente se iba a, no sé, digamos, a descansar, entonces cuando ella se despertaba, incluso ella era la primera que se despertaba y se levantaba y se dirigía directamente a su mesa y se notaba como que alguien había comido la comida que ella le había preparado. O sea, no es como literal que se lo haya comido todo, o sea, toda la comida, ¿no? Porque es un espíritu humano, pero si no, es como que hacía presencia de que sí, sí lo ha recibido y como que diga, no, sí, sí, sí me gustó, ¿no? O sea, es como como manifestarse, ¿no? Entonces esa señora creía mucho en eso y por eso ella hacía todos los años ese ritual, porque eso es un ritual que hacen los espiritistas. Pero la gente se pregunta, ¿pero por qué sueño con mi muerto que ya falleció hace 10 años? ¿Por qué sigo soñando? ¿Por qué sigo soñando si ya no está? Uy, ¿por qué sigo soñando? ¿Por qué sigo soñando con mi muerto que ya no está? Generalmente es porque tú tienes fotos y lo estás invocando a tu muerto, le estás hablando a tu muerto, no le estás dejando salir. Entonces, por eso se está manifestando, está haciéndose presentación en tu casa. Y créeme que no es feliz. No es feliz porque he escuchado audios grabados en cámaras en vivo donde se escucha el lamento del muerto, de cómo lloran. Claro, no es una cámara profesional que captan esos sonidos así nítidos, no es una cámara normal, pero se escucha de cómo llora el muerto, de cómo sufre. Y la verdad que es tremendo. A veces es difícil entender esto, pero lo que yo te quiero decir, ya no sigas haciendo eso. Mejor retira esa foto que tienes ahí en tu sala, ese altar que le has colocado, donde tienes un lugarcito especial en tu casa donde le has hecho un altar. Retira todas esas fotos que has colocado ahí. Ya no le prendas velas, no les prepares comida, no le des ofrendas, no le rindas culto a ese muerto, porque Dios no ha mandado a dar ofrendas a los muertos. Dios es vida y no de muertos. Y deja ir a tu muerto, deja que sea feliz, suéltalo, no vuelvas a colocar fotos en la sala ni en ningún lugar de tu casa para que no sea un portal espiritual. Y si quieres tener una fotito, puedes tenerlo como de recuerdo, pero no en un lugar específico como un Dios ahí en tu casa. ¿Por qué? Porque eso abre portales y atrae también espíritus a tu casa. Así que, por favor, ya no más altares a los muertos, ya no más velas, ya no más oraciones para invocarlos. Olvídate de eso. Y haz la despedida final, como siempre digo. Dile, mira, ya he entendido que ya te has ido, te dejo ir para siempre, vete a donde te corresponde. Voy a estar bien, voy a estar feliz con la ayuda de Dios, estaré mejor. Y suelta eso de una vez. Haz la despedida y despídete. Y ya no puedas colocar más fotos en tu sala, ni tampoco ofrecerle
altares al difunto. Es tiempo de soltar, es tiempo de decir adiós, es tiempo de desarraigarse de esas culturas, de esas creencias que nos han hecho creer, que viene desde la antigüedad, que son costumbres de falsos dioses que están induciendo a las personas. Esas costumbres y tradiciones no te ayudan a nada.